Ella pensó que era solo otro aniversario, otra sorpresa del hombre al que amaba. Derek había alquilado el yate preparado, la escena lo había llenado de velas y música. Imani, embarazada y llena de esperanza, estaba en el momento perfecto. Pero lo que ella no sabía era que Derek ya había planeado su muerte. La noche terminaría en desastre, sus gritos tragados por el agua, su cuerpo perdido en el lago oscuro. Derek, siempre el marido en duelo, interpretó el papel a la perfección. Nadie sospecharía nada. Nadie sabría lo que realmente ocurrió, excepto por una cosa con la que él no contó: un joven de 17 años con un dron. Un instante de terror capturado para siempre. Lo que Derek creyó que era el crimen perfecto estaba a punto de quedar expuesto. ¿Saldría la verdad a la luz o permanecería oculta? ¿Fue un accidente o la empujaron? Gracias a todos mis espectadores y suscriptores por su apoyo. Manténganse atentos para actualizaciones diarias de crímenes reales. No olviden suscribirse. 2 años de matrimonio, 2 años de lo que parecía perfección. Derek e Imani Lawson. Para el mundo exterior eran todo lo que la gente soñaba con ser. Una pareja joven y enamorada bañándose en el brillo de su éxito, compartiendo sus momentos con millones. Cada publicación era una imagen de lujo, una instantánea de felicidad que decía al mundo que lo tenían todo. Selfies de vacaciones en las playas de las Bahamas. Fotos de aniversario con besos perfectamente sincronizados. Subtítulos rebosantes de afecto. Mi para siempre, escribía ella. Construyendo sueños juntos, respondía él. Sus palabras, tan pulidas como las vidas que mostraban, eran la pareja que todos envidiaban. Un cuento de hadas desarrollándose en tiempo real, admirado por amigos, familia y desconocidos por igual. Pero había un secreto detrás de cada foto, detrás de cada encuadre impecable, tan cuidadosamente curado. Detrás de los vestidos de diseñador, las escapadas privadas, los brindis con champán, había una vida no tan perfecta como parecía. Derek Lawson, un empresario hecho a sí mismo, luchaba por mantener a flote su negocio, escondiendo sus deudas crecientes detrás de la sonrisa que lucía ante la cámara. Parecía tenerlo todo bajo control, pero a puertas cerradas se estaba ahogando. El futuro de su empresa pendía de un hilo, y él se había prometido a sí mismo y a otros que saldría adelante. Había trabajado toda su vida para alcanzar el éxito que ahora se le escapaba entre los dedos. Y Imani, embarazada de 7 meses de su primer hijo, era lo único que lo mantenía atado a la vida que había construido. Una esposa leal, una compañera devota, que lo daba todo por el sueño que compartían. Pero por mucho que ella lo amara, por mucho que creyera en su futuro, Imani era la única cosa que se interponía entre Derek y sus verdaderos deseos. Su mundo era un delicado castillo de naipes, y la mujer que había sido su mayor apoyo se había convertido sin querer en su mayor obstáculo. Ella era el ancla que él ya no quería. Para Imani todo parecía correcto. Nunca había sido más feliz. Su vida estaba tan llena de esperanza y expectación, mientras se preparaba para la llegada de su bebé. Ella permanecía a su lado en las buenas y en las malas, creyendo que estaban construyendo algo hermoso juntos. Lo publicaba todo: su amor, su felicidad, su vida perfecta. La verdad es que no tenía motivos para no hacerlo. Estaba viviendo el sueño. No sabía lo que Derek estaba ocultando. No conocía el peso de las decisiones que él ya había tomado, pero confiaba en él. Confiaba en él completamente, porque eso era lo que ella hacía. Eso era quien ella era. 2 años. 2 años de matrimonio, 2 años de perfección. O eso parecía. ¿Cuánto de lo que vemos en Internet es real? ¿Cuántos secretos se esconden detrás de la imagen perfecta? En su mundo, donde todo pasaba por el filtro de Instagram, nada era exactamente como parecía. Pero incluso las imágenes más cuidadosamente curadas están a merced de la realidad. Y en la realidad, Derek ya había tomado una decisión. Ya había elegido un camino, uno que lo alejaría de la mujer que lo amaba, lejos de la vida que habían construido. Ya no se trataba de Imani. Se trataba de lo que él quería, de lo que se había prometido a sí mismo que tendría a cualquier costo. Imani no sabía nada de esto.
No sabía que mientras sonreía para otra publicación de aniversario, mientras rodeaba el cuello de Derek con sus brazos para darle un beso, sus pensamientos ya estaban en otra parte. No sabía que en el silencio de su hogar, Derek había estado ensayando el plan perfecto. Se había estado moviendo con cuidado entre bastidores, interpretando su papel de esposo amoroso, mientras se preparaba para alejarse de la única persona que siempre había creído en él. Pero no se trataba solo de abandonarla. Derek tenía una amante. Chanel Rivers, la joven heredera de una familia adinerada con vínculos al mundo empresarial que Derek siempre había codiciado. Chanel representaba todo lo que Derek quería: poder, influencia, estatus, la vida que sentía como su derecho de nacimiento. Llevaba meses con ella, una relación secreta, un affair que Amani jamás sospechó. Una telaraña de mentiras que Derek tensaba más con cada día que pasaba. Chanel también estaba embarazada, y su familia le había prometido a Derek la libertad financiera que él ansiaba desesperadamente. Todo lo que tenía que hacer era deshacerse del obstáculo en su camino, y para Derek eso significaba su esposa. Nunca se trató del amor. Se trataba del control, de la ambición de hacer lo que fuera necesario para asegurar su futuro, incluso si significaba destruir todo lo que lo había llevado hasta allí. Derek no era un hombre movido por la emoción. Lo movía lo que podía ganar, lo que podía controlar y lo que podía dejar atrás. Y en Inimi, él no veía nada más que el peso de sus propias responsabilidades, el peso de una vida que lo había atado, el peso de un sueño que no podía alcanzar sin desprenderse del pasado. Así que se desharía de ella. Se desharía de la vida que había construido con ella. Todo por un futuro que nunca podría reclamar mientras ella estuviera allí. La verdad oculta detrás del barniz pulido de sus vidas en las redes sociales era más oscura de lo que nadie podía imaginar. Esto no era una historia de amor. Era una tragedia esperando a ocurrir. El plan de Derek no tenía que ver con el amor. Tenía que ver con escapar. Y esa noche, cuando sorprendió a Amani con una cena privada en un yate en el lago para su segundo aniversario, ya había puesto todo en marcha. Para Imani era solo otro paso en su vida perfecta. Para Derek era el comienzo del fin. Si estás disfrutando de esta historia, tómate un momento para darle me gusta, suscribirte y compartirla con tus seres queridos, porque nadie debería vivir en la sombra de secretos como estos. Protege tu futuro y recuerda: lo que ves en línea nunca es toda la historia. Sigue mirando para descubrir la verdad detrás de lo que realmente ocurrió aquella noche en el lago. Habían pasado meses desde el aniversario de Derek e Imani, meses desde la noche que él había planeado cuidadosamente para terminar con todo lo que alguna vez fue hermoso. Las fotos de la boda, las risas, los días soñando con un futuro juntos. Todo eso había comenzado a sentirse como un recuerdo distante. El vientre de Imani crecía con la vida que habían creado. Pero con él también crecía la distancia de Derek. Ella no sabía cómo había empezado ni cuándo, pero algo en su marido se sentía diferente. Y lo más difícil de todo era que no podía sacudirse la sensación de que no era solo su imaginación. Derek estaba ocultando algo. Aunque todavía le tomaba la mano, aún la besaba al despedirse por las mañanas, y seguía publicando alguna que otra foto en sus redes compartidas, algo había cambiado. Imani trató de alejar las dudas de su mente. Después de todo, era su esposo. Era el hombre en quien confiaba. Pero estaban las noches largas, las ausencias inexplicables, que se volvían más frecuentes, y los pequeños detalles que ya no podía ignorar. El perfume en su ropa dulce floral, algo que ella no usaba, algo que no era suyo. El silencio persistente cuando le preguntaba por su día. La forma en que evitaba el contacto visual en la cena, la manera en que ya no llegaba a casa a la hora que decía que lo haría. No era solo eso. Eran las pequeñas cosas, los mensajes que parpadeaban en la pantalla de su teléfono cuando lo dejaba desatendido. Demasiado rápidos para que ella los leyera, pero el tiempo suficiente para vislumbrar nombres que no reconocía. Una vez le preguntó al respecto casualmente, casi como si no hubiera visto nada. Derek se rió, una risa suave, forzada, y lo desestimó como si no tuviera importancia. Pero esa noche volvió a casa tarde otra vez, y esta vez
el olor del perfume de otra mujer, se aferraba a su camisa. Ella quiso ignorarlo, lo intentó, lo amaba. Había construido su vida a su alrededor, en torno a sus sueños compartidos, pero algo profundo dentro de ella se torcía con la duda. Fue entonces cuando Amani comenzó a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente detrás de los ojos de su marido. El hombre con el que se había casado se le escapaba entre los dedos. Y por primera vez no estaba segura de quién se había convertido. Ya no era el Derek que había jurado no abandonarla nunca. No era el hombre que había prometido construir su familia junto a ella. No, este Derek era alguien más. Alguien que la dejaba por las noches, que se quedaba en hoteles con quién sabe quién, y regresaba a casa sonriendo como si todo estuviera bien. Mientras tanto, Derek jugaba su propio juego. Pensaba que Imani no lo notaría. Ella siempre había sido tan confiada, tan devota de él. Había construido su mundo alrededor de su matrimonio. Su vida giraba en torno a él y al futuro que tendrían juntos. Lo que ella no sabía era que Derek ya había tomado una decisión. Tenía otra vida, otra mujer y otro hijo en camino. Un hijo con Chanel Rivers, la rica hija de uno de sus mayores inversionistas. Chanel había sido un soplo de aire fresco para él, hermosa rica, y lo más importante, ofreciéndole algo que Imani nunca podría darle: libertad. Chanel no hacía preguntas. No lo ataba a las promesas que él había hecho. Y eso era exactamente lo que Derek necesitaba. Ella no tenía idea de cuánto resentía él la vida que tenía con Amani. No sabía que Derek ya planeaba dejarlo todo atrás. Chanel no era solo un romance más. Era su vía de escape. Representaba un futuro en el que Derek podía tener todo lo que siempre había deseado sin el peso del pasado. Su ambición lo consumía y Chanel era su boleto al tipo de vida con la que siempre había soñado. Lo que Imani no sabía era que la relación de Derek con Chanel era mucho más que una aventura. Era estratégica. La familia de Chanel era rica e influyente, y su padre le había prometido a Derek las conexiones empresariales y la estabilidad financiera que siempre había anhelado. Tenían un plan. Chanel también estaba embarazada del hijo de Derek, y mientras Amani llevaba en su vientre a su hijo el embarazo de Chanel, le ofrecía a Derek la oportunidad de construir el futuro con el que siempre había soñado: una vida libre de las cadenas de la mujer, que lo había amado demasiado. Mientras tanto, Amani empezaba a unir las piezas del rompecabezas de maneras que aún no comprendía. Eran los pequeños detalles que había notado, como sus reuniones nocturnas, que nunca parecían tener una razón real. También estaban los mensajes que él borraba demasiado rápido, las llamadas telefónicas que atendía en privado. Y luego estaba Chanel, un hombre que seguía apareciendo. Imani pensó que solo estaba siendo paranoica. No era propio de Derek comportarse así. Él era el hombre que le había prometido el mundo. Pero el vacío creciente en su hogar era innegable. Podía sentir el peso de algo suspendido en el aire, algo que aún no podía nombrar, pero que estaba allí. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de que Derek escondía algo grande. Y en el silencio que llenaba su casa por las noches, Imani comprendía que lo que más temía no era solo su traición. Era no haber visto venir todo aquello. Los susurros de su aventura con Chanel resonaban más fuertes en su mente, sus sombras cerniéndose sobre todo lo que ella había construido. Pensó en el bebé que esperaban su hijo. Pensó en la vida que habían compartido, en la confianza que habían construido. Había sido todo una mentira. El corazón de Imani dolía al pensar en lo que podía perder. No quería enfrentarlo. No quería admitir que el hombre a quien había entregado todo ya había elegido un camino diferente. Pero las señales estaban allí. Las señales de un hombre que había dejado de verla como una compañera y había comenzado a verla como un obstáculo para sus propios deseos. ¿Cuándo dejas de confiar en la persona que amas? ¿Qué se necesita para romper un corazón? Imani aún no tenía las respuestas, pero lo sentía en las entrañas. Y cuanto más ignoraba la verdad, más la carcomía, más destruía la creencia de que su vida era perfecta. La realidad de su matrimonio empezaba a desmoronarse.
Y Imani se quedó con la incómoda certeza de que la historia de amor que creía estar escribiendo era en realidad algo completamente distinto. Imani siempre había creído en la belleza de los hitos. Le encantaba celebrar las pequeñas cosas de la vida, su primera cita, su primera casa, su primer aniversario. Pero su segundo aniversario sería diferente. Derek le había prometido una noche especial, una noche para recordar, y había hecho todo lo posible para hacerla perfecta. Imani no podía estar más emocionada. Mientras se miraba en el espejo, ajustándose el vestido e imaginando la velada que la esperaba, sintió una emoción que no había experimentado en meses. Derek la estaba sorprendiendo con algo grande. Habían pasado por mucho en su primer año de matrimonio, especialmente con el embarazo, y ella no podía esperar para relajarse y disfrutar ese momento con él. La noche debía ser una celebración de su amor, del amor que habían compartido desde el momento en que se conocieron. No tenía idea de que la noche que Derek había planeado no sería una celebración en absoluto. Sería su acto final, el momento en que se liberaría del peso de su pasado y daría el primer paso hacia un futuro sin ella. Imani llegó al muelle donde Derek había organizado que abordaran un yate privado. El barco era elegante, hermoso, y el agua reflejaba el sol poniente proyectando un brillo casi irreal sobre la escena. Derek la esperaba en el embarcadero con una sonrisa dibujada en el rostro y una botella de champán en la mano. Parecía el marido perfecto, el hombre que había planeado esa noche para ella tal como lo había prometido. «Te he estado esperando, cariño», dijo Derek, con una voz suave y un encanto tan convincente como siempre. Imani sonrió radiante con el corazón hinchado de amor por el hombre que creía conocer mejor que nadie. «No puedo creer que hicieras todo esto por nosotros», dijo Imani tomando su mano y dejándose guiar hacia el yate. La iluminación tenue en la cubierta, el sonido del agua golpeando suavemente los costados del barco, la música romántica que él había elegido. Era todo lo que ella había soñado. Derek la condujo hasta la mesa donde ya estaba dispuesto el banquete. Velas titilaban en cada rincón y una sola rosa descansaba junto a su plato. Por un momento fugaz, Imani se sintió la mujer más afortunada del mundo. Ese era su momento. Pero Derek no pensaba en el romance. Mientras Imani se maravillaba con el entorno, Derek pensaba en el plan frío y calculado que había trazado. Todo había sido preparado cuidadosamente: el yate, el vino, la cena. Todo era solo una distracción, una puesta en escena. Derek había estado trabajando en secreto durante semanas orquestando el asesinato perfecto. Lo había planeado de manera que no hubiera nadie cerca, que no existiera ninguna prueba de lo que estaba a punto de suceder. Se suponía que sería crimen perfecto. Derek ya había organizado todo para que saliera bien. Imani, confiada y ajena a todo, disfrutaría de la noche. Y en el momento en que se volviera para mirar el agua, él actuaría. El pensamiento no le causaba el menor temblor. Para Derek aquello se trataba de libertad. Libertad de una vida que ya no deseaba. Había hecho promesas a Imani, promesas que nunca tuvo intención de cumplir. Pero Chanel, la mujer que le había dado todo lo que quería, lo esperaba. Ella no se preocupaba por los detalles sucios de su vida. Chanel era su escape, el futuro con el que había soñado. Y esa noche Derek finalmente cerraría la puerta a su pasado, a la mujer que lo amaba y a la vida que habían construido. A medida que avanzaba la noche, Imani disfrutaba del vino y la comida que Derek había elegido cuidadosamente. No tenía idea de que la mente de Derek estaba en otro lugar por completo. Su mirada se desplazaba de ella al horizonte, y cuando ella no miraba a él, revisaba su reloj. El momento tenía que ser perfecto. Habían navegado lo suficientemente lejos en el lago como para que nadie pudiera oír sus gritos. Tenía que ser impecable. La conversación fue ligera, llena de recuerdos de su noviazgo, del día de su boda y de los planes que tenían para el futuro. Derek interpretó su papel con precisión, riendo en los momentos adecuados, tocando suavemente su mano mientras hablaba de su hijo por nacer. Pero había un vacío en sus ojos, una frialdad que Imani aún no veía. No tenía idea de que Derek ya estaba planeando el final, ni estaba preparada para la oscuridad que se avecinaba.
A medida que avanzaba la velada, Derek se levantó y se excusó un momento caminando hacia un costado del yate, dándole la espalda a ella. Imani, aún perdida en la calidez de la noche, contemplaba el agua. La quietud de la noche los envolvía, los únicos sonidos eran el leve zumbido del motor del yate y el suave chapoteo de las olas. Se inclinó sobre la barandilla, su mano rozando el metal frío, y sonrió para sí misma. Aquella era la noche perfecta. Así se suponía que debía sentirse el amor, pero Derek no pensaba en el amor. No pensaba en nada más que en lo que venía después. Ya había trazado mentalmente los próximos momentos. Podía verlos desarrollarse a la perfección. Ella se inclinaría sobre la barandilla justo así, y entonces él la empujaría. Sería rápido, silencioso y el coartada perfecta. El yate parecería el escenario de un trágico accidente. El tipo de cosa que podría pasarle a cualquiera. Ya podía imaginar los titulares en su mente: joven mujer cae a su muerte en trágico accidente de aniversario. Los ojos de Imani se detenían en el agua, la brisa fresca acariciando su cabello. No tenía idea de lo que se avecinaba. Creía estar disfrutando de una velada romántica con el hombre en quien confiaba. Pero Derek sabía que era el final. El final de su vida juntos, el final de las promesas, el final del amor que alguna vez compartieron. Cuando Imani se volvió hacia él, Derek se colocó en posición. Un empujón, solo uno, y ella desaparecería. Todo habría terminado. La vida que habían compartido, la familia que estaban por formar, todo se esfumaría en un instante. Ella creía que era la continuación de su para siempre. Él sabía que era el final. ¿Cuál es el costo de quererlo todo? ¿Qué precio pagamos por obtener lo que deseamos? Gracias por su increíble apoyo. Este canal vive gracias a espectadores como ustedes. Únanse a nuestra membresía de YouTube hoy mismo para desbloquear beneficios exclusivos. Disfruten de contenido premium y ayúdenos a seguir trayéndoles las historias que aman. Quédense con nosotros mientras la verdad detrás del engaño de Derek comienza a revelarse en el próximo capítulo. La noche debía ser perfecta. El agua se extendía ante ellos como un lienzo infinito, calma y oscura. Solo las suaves ondulaciones de las olas rompían el silencio. El yate se deslizaba suavemente, iluminado por la luz de las velas que titilaban bajo el cielo nocturno. La música sonaba suavemente de fondo, creando una atmósfera serena que parecía fuera de lugar para lo que estaba a punto de suceder. Imani estaba en su elemento, saboreando los momentos de paz, la emoción de la noche y el amor que creía genuino. No tenía ni una sola duda. El mundo parecía correcto, su corazón lleno, su futuro rebosante de la promesa de un bebé. Una familia, una vida que ambos habían soñado. Alzó su copa por su futuro, por la vida que creía que aún estaban construyendo juntos. Por nosotros, dijo con los ojos brillando de alegría. Derek alzó su copa también, sonriendo con una calidez que no era en absoluto sincera. Reflejaba su entusiasmo interpretando el papel del esposo perfecto. Su rostro era sereno, controlado, y sus movimientos eran medidos, calculados. Era un hombre en control, un hombre que ya había tomado su decisión. Imani no podía saberlo aún, pero ese sería el último brindis de su vida. Para Derek, aquello no tenía que ver con el amor, ni siquiera con ella. Se trataba de obtener lo que quería, de liberarse por fin de la vida que lo había encadenado durante 2 años. Era su escape, un corte limpio que tendría un costo que ya no le importaba. Su mente no estaba en la noche, ni en su futuro compartido, ni siquiera en el bebé. Estaba en la libertad. Ella se inclinó sobre la barandilla, sus ojos fijos en el agua oscura debajo. El barco se mecía suavemente, y por un momento Imani se sintió segura, envuelta en la comodidad del instante, confiando en el hombre a su lado. Inspiró el aire fresco de la noche, dejando que sus pensamientos se perdieran. Estaba absorta en la belleza de la noche, sin darse cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. Y en ese momento, Derek se movió detrás de ella. Sin dudarlo, dio un paso más cerca, sus ojos fijos en ella, la mirada de cálculo frío oculta por las sombras. Colocó su mano en la barandilla junto a la de ella, como si buscara estabilizarse, pero en realidad estaba asegurando su acto final. Con un movimiento rápido,
Uno que había practicado mentalmente durante semanas, Dererick la empujó. El momento pareció alargarse, el mundo desacelerarse, mientras el cuerpo de Imani se inclinaba hacia adelante, sus brazos agitados, tratando de aferrarse a algo para evitar la caída. Todo ocurrió tan rápido. No hubo tiempo para gritar. No hubo tiempo para entender lo que pasaba. El único sonido que siguió fue el chapoteo de su cuerpo al golpear el agua helada. El sonido de ella siendo tragada por el lago que había sido el cómplice silencioso del plan de Dererick. El corazón de Amani latía con fuerza, el agua la envolvía, su cuerpo se agitaba en pánico. Su mente gritaba pidiendo ayuda, pidiendo por Derek. Pero las palabras se perdieron en el silencio del lago. Jadeó buscando aire, luchando por mantenerse a flote, su cuerpo pesado por el peso del bebé que llevaba dentro. El agua se sentía como una trampa, una fuerza que intentaba arrastrarla hacia las profundidades. Derek gritó, su voz temblando de miedo, sus brazos y piernas forcejeando contra el agua mientras luchaba por no hundirse. Sus ojos abiertos de par en par por el terror, se alzaron hacia el yate, hacia el hombre que le había prometido protegerla, el hombre que ahora la observaba luchar por su vida. Dererick estaba allí inmóvil, su expresión inmutable. No se movió, no reaccionó. No le gritó, no la alcanzó, ni siquiera fingió sorpresa. Su mirada era fría y su postura permanecía rígida, como si aquel fuera un momento que ya había aceptado. La observó luchar por sobrevivir. La mujer que le había confiado todo y él no hizo nada. La desesperación de Imani creció. Pateaba, gritaba, arañaba el agua, pero el lago era frío e implacable. Su cuerpo pesado por el hijo que llevaba se movía con lentitud y pánico. Cada respiración era una batalla. Y con cada segundo que pasaba el agua, la arrastraba más hacia abajo, ahogando sus gritos. Los ojos de Dererick nunca se apartaron de ella. No se estremeció. No dio un paso adelante. En su mente ya había ganado. Ella era solo una víctima colateral de la vida que tenía que dejar atrás. Y con cada momento que pasaba se convencía más de que había tomado la decisión correcta. El silencio de la noche solo era roto por los gritos desesperados de Amani, un sonido fantasmal que cortaba el agua, pero no había nadie allí para oírlo. Derek permanecía de pie congelado, como un hombre que ya había cruzado la línea y no podía regresar. Sus ojos no mostraban arrepentimiento ni remordimiento. Aquello era su escape, y ella era simplemente el precio que debía pagar. Mientras las fuerzas de Amani se desvanecían, Dererick lanzó una última mirada, un instante fugaz de indiferencia, antes de darle la espalda. Caminó alejándose como si fuera solo otro día, otra decisión tomada. No escuchó los sollozos entrecortados que escaparon de sus labios, mientras se hundía más y más en el lago, el mundo oscureciéndose a su alrededor. Lo había planeado. Lo había ejecutado. Creía que nadie lo había visto, pero el cielo lo había visto todo. ¿Desde dónde estás viendo tú? Deja tu ubicación en los comentarios y veamos hasta dónde ha llegado esta historia. Si has llegado hasta aquí, comenta "sigo aquí". Queremos ver quién continúa viendo. Tu apoyo significa el mundo para nosotros, y prometemos seguir trayéndote estas historias de crímenes reales que iluminan la oscuridad que acecha en las sombras. Jaden Moore no estaba buscando problemas esa noche. Ni siquiera buscaba algo espectacular. Solo era un chico de 17 años, con un dron nuevo ansioso por probarlo para su videoblog de YouTube. Había pasado todo el día en su patio trasero, intentando obtener las tomas perfectas para un video sobre las mejores grabaciones con drones. Era un chico que amaba volar su dron, capturar las cosas desde otro ángulo, una vista de pájaro de la vida en cierto modo. No lo sabía aún, pero las imágenes que estaba a punto de grabar lo convertirían en testigo de algo que nadie debería ver jamás. Jaden había estado transmitiendo en vivo como de costumbre. Había adquirido el hábito de probar el dron por la noche, volándolo justo encima del lago cerca de su casa. No era gran cosa para él. Algunos de sus seguidores se conectaban, algunos disfrutaban de sus tomas, otros simplemente de mirar el cielo nocturno desde otra perspectiva. La cámara del dron era de primera por el precio que había pagado, y estaba ansioso por ver qué podía capturar desde el cielo. No tenía idea de que la noche que esperaba que fuera solo otro vuelo de prueba tranquilo, cambiaría su vida para siempre. La noche estaba calmada.
El dron zumbaba suavemente cortando el aire, mientras Jaden ajustaba los controles maniobrándolo lentamente hacia el lago. Flotaba justo sobre el agua, la cámara capturando la extensión oscura del lago, reflejando la luna. Desde esa altura todo parecía pacífico. El suave resplandor de la orilla distante, la quietud del agua. Entonces, cuando Jaden inclinó la cámara para captar más del yate a lo lejos, se quedó helado. No lo vio al principio, pero la cámara lo captó todo. A Manny, inclinada sobre el borde del yate, los brazos extendidos, casi como si estuviera perdida en el momento. No había notado al hombre detrás de ella. No al principio. Pero luego, mientras la grabación continuaba, algo cambió. Ella cayó. Ocurrió tan rápido, casi como un reflejo, algo que él no comprendió del todo en ese instante. Pero el video no mentía. Jaden observó cómo el cuerpo de la mujer caía desde el costado del yate, estrellándose contra el agua. Por un momento la cámara solo captó el vacío, el silencio de la noche. Aún intentaba entenderlo, ajustando los controles para hacer zoom, pensando que tal vez era un truco de la luz. Pero cuando la cámara del dron enfocó, lo vio claramente la mujer luchando, agitando los brazos desesperada por mantenerse a flote. El corazón de Jaden latía con fuerza en el pecho. Podía sentirlo en las yemas de los dedos, el pánico subiendo por su estómago. Observó cómo la mujer peleaba contra el agua, sus extremidades desesperadas, mientras jadeaba por aire. Pero lo siguiente que lo dejó paralizado fue el hombre que permanecía inmóvil, mirando cómo ella luchaba por sobrevivir. El hombre que debía estar ayudando, que debía estar tirando de ella hacia arriba. En cambio, estaba allí, sus ojos fijos en el agua, su rostro tan frío como la piedra. El dedo de Jaden tembló sobre los controles. Pero ya era demasiado tarde. Ya lo había capturado todo: la caída, la lucha, la indiferencia del hombre. Todo estaba allí en las imágenes claras pero granuladas que ahora se transmitían a sus seguidores completamente ajenos a lo que estaban viendo. No sabía qué hacer. Solo era un chico grabando videos intentando construir una audiencia. Pero esto no era un blog, no era un pasatiempo divertido. Las imágenes que acababa de grabar no eran entretenimiento, eran reales, y tan aterradoras como trágicas. No comprendía lo que había visto. No todavía. Pero sabía que acababa de presenciar algo horrible, algo que le revolvía el estómago. Su mano tembló mientras detenía la transmisión y volvía a reproducir la grabación, una sensación de vacío subiendo por su columna. Había visto el rostro del hombre. Derek Lawson, de pie allí de espaldas a la mujer que alguna vez confió en él, su rostro vacío de emoción, mientras ella luchaba por su vida. Jaden no podía respirar. Se quedó mirando la pantalla, reproduciendo las imágenes una y otra vez. La crudeza del momento lo golpeaba más fuerte cada vez. Se sintió enfermo. No sabía qué hacer, cómo procesar lo que acababa de ver. Debería haber llamado a alguien, debería haber hecho algo. Pero en ese momento estaba paralizado. El mundo fuera de la pantalla le parecía lejano. Sus dedos flotaban sobre el teléfono, pero no podía hacer la llamada. No sabía cómo darle sentido a lo que había presenciado. Pero algo dentro de él le decía que esto era importante, que no era solo un trágico accidente como los que aparecen en las noticias. Esto estaba mal. Era malvado. Con la respiración entrecortada, Jaden presionó el botón de compartir y envió el video a su mejor amigo, alguien que sabía que sabría qué hacer. Tal vez fue su instinto el que le dijo que alguien necesitaba ver esto, que el mundo debía saber lo que había ocurrido. Su amigo lo vio en silencio. No dijo nada, solo una cadena de emojis sorprendidos, seguida de hermano, esto es una locura. ¿Qué hacemos? Jaden no lo sabía. No sabía qué hacer. Quería ignorarlo, fingir que no lo había visto. Pero los rostros de sus espectadores, los comentarios que ya inundaban la transmisión, confundidos y horrorizados por las imágenes, lo dejaron claro. Esto no era algo que pudiera ignorar. Era real y alguien tenía que saberlo. Aún no lo sabía, pero el dron de Jaden Moore se convertiría en la clave para descubrir el retorcido plan de Derek. Jaden miró fijamente la pantalla, una sensación de temor apoderándose de él.
El pecho le dolía y sus dedos flotaban sobre el teléfono sin saber si debía llamar a la policía o guardar silencio. Sentía que acababa de entrar en una pesadilla, una que no le pertenecía, pero cuanto más miraba esa imagen de Derek quieto, observando cómo la vida de Amani se desvanecía, más lo entendía. No podía quedarse callado. Tenía que hablar. Si tú grabaras algo así, ¿qué harías? ¿Callarías o hablarías? ¿Desde dónde estás viendo? Deja tu ubicación en los comentarios. Veamos hasta dónde ha llegado esta historia. Si has llegado hasta aquí, comenta, sigo aquí. Queremos ver quién sigue mirando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes. Quédate con nosotros para el próximo capítulo, donde la verdad detrás del trágico destino de Imani comienza a revelarse. La llamada telefónica llegó a las 2:30 am. Una tragedia. Derek Lawson, conmocionado y devastado, había encontrado a su esposa Imani desaparecida. Llamó a la policía de inmediato, y los primeros en responder llegaron al muelle solo para encontrar los tenues indicios de una lucha, un yate solitario vacío, balanceándose suavemente sobre el agua, y ningún rastro de Imani. Derek estaba fuera de sí, el hombre que acababa de perder al amor de su vida. Era un desastre, los ojos enrojecidos, la voz quebrada mientras repetía una y otra vez los hechos. Su dolor, o lo que parecía dolor, era tan convincente. Pintó la imagen de una noche idílica de aniversario que había terminado terriblemente mal. Derek describió cómo Imani se había inclinado sobre la barandilla para tomar una foto del agua y de alguna manera inexplicable había caído. Dijo que había intentado salvarla, que pidió ayuda, pero que cuando llegó al costado del yate, ella ya no estaba. Interpretó el papel del esposo afligido a la perfección, demasiado a la perfección. Sus palabras eran suaves, sus reacciones medidas, pero no pasó mucho tiempo antes de que los detectives notaran que algo no cuadraba. La detective Renee Porter llegó al lugar con el peso del caso sobre sus hombros. Era conocida por su aguda intuición y su enfoque metódico hacia el crimen. Lo primero que hizo fue examinar el yate, y lo que encontró solo aumentó las sospechas. No había señales de lucha. No había evidencia de que Amani hubiera peleado por su vida. Nada que indicara que hubiera caído accidentalmente. No había testigos, y la posición del yate sugería que no estaba en el lugar donde el accidente supuestamente había ocurrido. La historia de Derek parecía cada vez más desconectada de la realidad. Mientras permanecía en la cubierta contemplando el silencio de la escena, la mente de la detective Porter trabajaba a toda velocidad. La línea temporal que Derek había dado no tenía sentido. Dijo que había intentado salvar a Amani, pero no había señales de angustia ni evidencia de urgencia, nada que sugiriera que hubiera hecho algún esfuerzo por sacarla del agua. Notó la ausencia de huellas en la cubierta donde supuestamente había caído, y la forma en que el barco estaba amarrado no coincidía con la versión de Derek. Todo era demasiado perfecto, demasiado ensayado, demasiado conveniente. Lo sentía. Algo no encajaba. Ni siquiera llamó al 911 hasta que ella ya había desaparecido. Murmuró para sí misma la detective Porter, mientras revisaba las declaraciones iniciales. En ese punto los investigadores ya comenzaban a notar grietas en la historia de Derek, pero aún no tenían suficiente para avanzar. Faltaba una pieza clave, algo que pudiera probar de manera definitiva que aquello era más que un trágico accidente. El caso estaba estancado, y los noticieros locales ya empezaban a difundir la historia, retratando a Derek como el esposo devastado, el hombre que lloraba la misteriosa desaparición de su esposa. Pero la detective Porter no estaba convencida. Pasaron los días y la investigación avanzaba lentamente hasta que finalmente se produjo un avance en la forma de Jaden Moore, un adolescente que había estado volando su dron la noche del incidente. Jaden había estado transmitiendo en silencio las imágenes que había capturado cuando notó que algo estaba terriblemente mal. Fue su mejor amigo quien lo animó a hablar, aunque Jaden dudó, inseguro de si debía involucrarse. Pero cuanto más pensaba en ello, más comprendía: alguien tenía que saber la verdad. No sabía cómo explicar lo que había visto, pero las imágenes eran innegables. El dron había grabado todo el incidente desde el cielo, incluido el momento en que Amani fue empujada al agua, y el rostro de Derek,
mientras la observaba sin hacer nada. Derrick había permanecido inmóvil, mientras Amani luchaba su cuerpo intentando mantenerse a flote. Con las manos temblorosas, Jaden subió el material a su computadora portátil, mirando la pantalla mientras las imágenes escalofriantes se reproducían una y otra vez. El rostro de Derrick se veía con total claridad. El estómago de Jaden se revolvió al ver cómo se desarrollaba el momento. La calma indiferencia en los ojos de Derrick, el silencio de la noche y los últimos instantes de la vida de Amani, escapando lentamente. Con el corazón oprimido, Jaden llamó a la policía. No quería involucrarse, no quería ser quien se metiera en algo tan perturbador, pero su conciencia era más fuerte que su miedo, y sabía que tenía que hacer algo. Las imágenes del dron llegaron al escritorio de la detective Renee Porter, pocas semanas después de que el caso pareciera haberse estancado. Para entonces, ella ya sospechaba de Derek desde el principio, pero sin pruebas sólidas sus manos estaban atadas. La serenidad de Derrick, su convincente dolor, la historia perfecta que había contado a la policía, todo parecía encajar, pero algo la inquietaba, algo que no podía soltar. El caso no cuadraba. Había demasiadas inconsistencias en la historia de Derek. El yate era la escena de una tragedia, pero no había rastro de pánico, ni señales de una lucha. Él había descrito cómo Imani había caído al agua, pero la cronología no coincidía. No había testigos, ni evidencia que explicara cómo había terminado allí. La frialdad de Derrick ante la situación la hacía sospechar, pero necesitaba algo más que su instinto. Necesitaba la verdad. Y entonces llegó la grabación. La detective Porter se sentó en una habitación tenuemente iluminada, observando el video granuloso en la pantalla frente a ella. La calidad no era perfecta, no era la evidencia nítida que había esperado, pero lo que mostraba era innegable. Era la pieza final del rompecabezas, la que Derrick nunca imaginó que existiría. A medida que la cámara del dron hacía zoom desde arriba, las imágenes temblaban al principio, pero la secuencia de eventos se volvía dolorosamente clara. Allí en el encuadre estaba Amani de pie, al borde del yate, mirando el agua. En el fondo Derek se movía detrás de ella, colocando su mano sobre la barandilla junto a la de ella. Ella se inclinó hacia adelante, confiando en él, sin saber el destino que la esperaba. Y luego, en un solo instante, Derek la empujó. Fue un movimiento breve. Un empujón calculado, pero el video lo captó todo el momento en que su cuerpo se inclinó sobre el costado del yate y cayó al agua, sus brazos agitados, intentando aferrarse a algo. Sus gritos desesperados, casi ahogados por el sonido del agua al golpear. El rostro de Derrick apareció en la pantalla, su expresión vacía, distante. Observó cómo ella luchaba. No se movió. Ni siquiera pestañeó. Un escalofrío recorrió la espalda de la detective Porter mientras lo veía de nuevo. Aquello no era un accidente. No era una caída trágica. Era un asesinato. Frío, deliberado y calculado. Llamó a su equipo a la sala, su mente ya procesando las implicaciones. La grabación les daba todo lo que necesitaban. Derrick había sido quien la empujó y lo peor, la había visto ahogarse. No intentó salvarla, ni siquiera hizo el amago de ayudar. Era como si en ese instante la vida de Imani no significara nada para él. El hombre que ella amaba, el hombre que le prometió protegerla, había elegido poner fin a su vida y alejarse sin mirar atrás. Pasaron horas analizando las imágenes, pausándolas, retrocediéndolas, ampliando el rostro de Derrick. No había forma de confundir la frialdad en sus ojos. Ninguna señal de arrepentimiento, ningún rastro de humanidad. Todo estaba allí en la manera en que permanecía inmóvil, observando cómo la mujer que había sido su esposa se le escapaba. La detective Porter sintió una enfermiza sensación de alivio mientras las piezas encajaban. Esto no era solo una tragedia, no era un accidente, era un acto de violencia premeditado. Derek lo había planeado todo: el yate, el tiempo a solas con Imani, la distancia, el momento exacto en que la empujó, cuando ella estaba más vulnerable. Los gritos de Imani resonaban en su mente, y cuanto más reproducía las imágenes, más comprendía la profundidad del engaño de Derek. El hombre que había interpretado al esposo perfecto no era más que un depredador,
acechando a su presa con una frialdad y un cálculo clínico. Casi podía oír la voz de Derrick en su cabeza, la calma de sus mentiras, la manera en que manipulaba todo a su alrededor. La verdad había quedado grabada en el cielo, el crimen perfecto convertido en el error perfecto. Se suponía que sería otra entrevista, otra oportunidad, para que Derek contara su historia para mantener la imagen del esposo afligido que había perdido trágicamente a su esposa. Los medios se lo habían tragado todo la primera vez. Las entrevistas, las lágrimas sentidas, las declaraciones solemnes de amor por Amani, los mensajes de simpatía que llegaban de amigos y desconocidos por igual. Todo había funcionado. Él era la víctima, el hombre que había quedado atrás. Derek había diseñado cuidadosamente su imagen, se había pintado a sí mismo como el inocente protagonista de un accidente trágico. Interpretaba su papel a la perfección como siempre. A la prensa le encantaba. Absorbían cada palabra, cada suspiro, cada lágrima. De pie frente a las cámaras con la voz temblorosa al hablar de aquella noche horrenda, la posibilidad de que hubiera asesinado a su esposa parecía lejana, casi imposible. Nadie lo consideraba sospechoso. Era el esposo amoroso, el futuro padre desconsolado, el hombre solo en el mundo con nada más que su dolor. Pero lo que Derek no sabía era que los mismos medios que había manipulado estaban a punto de volverse en su contra. La detective Renee Porter estaba al otro lado de la calle observando cómo se desarrollaba la escena. Ella había sido quien encontró rastros de sangre en el yate. Ella había sido quien notó los agujeros en la historia de Derrick, las inconsistencias en su línea de tiempo y la escalofriante frialdad que mostró mientras Amani luchaba por su vida. Sabía sin lugar a dudas que él era culpable, pero necesitaban algo más que sospechas. Necesitaban pruebas sólidas, de esas que se sostienen en un tribunal, de las que no dejan margen para que Derek se libre. Y entonces llegó el golpe final, la grabación del dron. Jaden Moore, sin saberlo, les había entregado la clave del retorcido engaño de Derrick. Las imágenes eran irrefutables, la expresión gélida de Derrick, su falta total de intento por ayudar a Imani y el acto final de empujarla al lago. Ya no había escapatoria. Derrick había creído que había engañado a todos, que lograría salirse con la suya. Pero la verdad había sido capturada a plena vista, lista para que el mundo la viera. Mientras Derrick estaba frente a las cámaras, su voz quebrada por la aparente tristeza, no notó a los oficiales acercándose por detrás, ni la forma en que el ambiente a su alrededor comenzaba a cambiar. La gente en la calle había dejado de susurrar con simpatía y empezaba a murmurar con incredulidad. Había un cambio en el aire, una tensión que Derek aún no percibía. La realización de que ya no era la víctima, sino el perpetrador, comenzaba a tomar forma. La detective Porter dio un paso adelante, su voz serena y medida, mientras se acercaba a Derek, que seguía inmerso en su actuación. Derek Lawson queda arrestado por el asesinato de su esposa, Imani Lawson, dijo. El mundo pareció detenerse. El rostro de Derrick se volvió pálido al escuchar esas palabras. La fachada que había construido cuidadosamente durante semanas se desmoronó en un instante. Balbuceó la boca seca, intentando comprender lo que ocurría. ¿Qué yo no? Miró alrededor frenéticamente, los ojos moviéndose de las cámaras a los reporteros, a los policías que ya lo rodeaban. Tiene derecho a permanecer en silencio, continuó la detective Porter, su voz firme sin temblar. Ya había terminado con los juegos. El hombre que había matado a su esposa estaba ahora frente a ella, y no pensaba permitirle mentir para escapar. Mientras Derek era esposado, las cámaras comenzaron a disparar sin cesar. La cobertura mediática explotó, los titulares gritaban: esposo arrestado por el asesinato de su esposa tras una ola mediática. Lo que antes había sido una historia trágica de amor, se había convertido ahora en la historia de un hombre que asesinó a la mujer que lo amaba. Todo para asegurarse una vida de libertad. La muerte de Imani, antes vista como un accidente trágico, era ahora un acto de violencia sin sentido. La opinión pública sobre Derek cambió drásticamente. El hombre que había sido la víctima se convirtió en el villano. Sus entrevistas, su rostro público, la máscara que había llevado durante tanto tiempo, todo se vino abajo.
La verdad había sido expuesta y ya no quedaba ningún lugar donde esconderse. La familia de Imani, antes destrozada por la pérdida, transformó su dolor en rabia. El mundo observaba mientras Derek era llevado esposado a un hombre despojado de las mentiras que había construido. La reacción pública fue rápida e implacable. Él creyó haber preparado el crimen perfecto. Pensó que el mundo creería su mentira. Pero la verdad ya estaba ahí afuera. ¿Se puede escapar alguna vez del pasado? ¿Qué ocurre cuando la verdad te alcanza? El juicio fue un espectáculo. Las cámaras destellaban, el público observaba en un silencio expectante y la tensión era casi palpable, mientras Derek Lawson se encontraba en el banquillo de los acusados, la mirada baja. Durante semanas había sido el esposo desconsolado, el hombre que perdió al amor de su vida en un accidente trágico. Sus entrevistas, sus lágrimas públicas, las desgarradoras historias que contó al mundo, todo había construido la imagen de un hombre digno de compasión. Pero ahora allí en la sala del tribunal, esa imagen cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse. La verdad lo alcanzaba pedazo a pedazo. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas curiosos y familiares que habían seguido la historia desde el principio. La familia de Imani se sentaba en la primera fila, sus rostros una mezcla de dolor e incredulidad y esperanza de que finalmente se hiciera justicia. El ambiente era espeso, cargado de emoción. La actuación fría y calculada de Derek durante los meses anteriores había desaparecido. Sus ojos estaban vacíos, y no quedaba rastro del hombre seguro de sí mismo que había convencido al mundo de que la muerte de su esposa había sido un accidente desafortunado. La fiscalía comenzó con un enfoque tranquilo y metódico. Reprodujeron el ahora infame video del dron, la pieza clave de evidencia que había sido enviada a la policía por Jaden Moore, el joven de 17 años que sin saberlo había captado el momento en que Derek empujó a Imani al agua. El video lo mostraba todo: la lucha desesperada de Imani, la mirada impasible de Derek, su total falta de remordimiento mientras ella peleaba por mantenerse con vida. La sala quedó en silencio mientras las imágenes se proyectaban en la pantalla, el peso de lo ocurrido cayendo sobre las mentes de todos los presentes. No había sido un accidente. No había sido una caída fortuita. Derek la había empujado. El video no mentía. Al finalizar la grabación, un suspiro colectivo recorrió la sala. La defensa trató de argumentar que el video no era lo suficientemente claro como para probar algo, que era posible que ella hubiera caído por accidente. Pero la voz del fiscal resonó con firmeza, desmontando cada argumento. Los hechos eran evidentes: la línea temporal que Derek había dado, la falta de pruebas en la escena del crimen y ahora las imágenes condenatorias. Todo pintaba un cuadro que Derek ya no podía negar. Entonces llegó Chanel Rivers. Entró en la sala con la mirada baja, los hombros caídos bajo el peso de la verdad que estaba a punto de revelar. Chanel había sido la amante de Derek, la mujer con la que mantenía una aventura, aquella a la que le había prometido un futuro. La mujer cuya riqueza y estatus habían desempeñado un papel crucial en su decisión de asesinar a Imani. Enfrentándose ahora a la realidad de su implicación en el engaño de Derek, Chanel tomó el estrado. «Yo no lo sabía. No sabía que lo estaba planeando», dijo con la voz temblorosa, mirando de reojo a Derek, quien evitó su mirada. «Me dijo que todo estaría resuelto, que Imani era un obstáculo, que cuando ella desapareciera, podríamos empezar de nuevo juntos. Dijo que era la única manera». Las palabras flotaron en el aire, helando a todos en la sala. El testimonio de Chanel dibujó con claridad las motivaciones de Derek: dinero y libertad. Derek había convencido a Chanel de que su futuro dependía de deshacerse de su esposa. Había planeado heredar el dinero del seguro de vida de Imani, pero más allá de eso, pretendía asegurarse un estatus a través de las conexiones de la familia de Chanel, obteniendo acceso al mundo empresarial con el que siempre había soñado. Imani se había convertido en un obstáculo y en su mente era prescindible. Los ojos de Chanel se llenaron de lágrimas mientras continuaba: él era manipulador. Lo hizo parecer como si no hubiera otra opción. Yo no quería que ella muriera. Nunca pensé. Nunca imaginé. Su voz se quebró y se desvaneció.
La sala permaneció en silencio, el peso de sus palabras calando en todos. Luego llegó la prueba más demoledora: las transacciones financieras de Derek. El fiscal las expuso para que todos las vieran. Los registros mostraban que apenas unos días antes de la muerte de Imani, Derek había contratado una póliza de seguro de vida a su nombre, nombrándose a sí mismo como beneficiario. Era una de muchas que había firmado en los meses previos al asesinato, todas parte de un plan para asegurarse estabilidad económica una vez que su esposa desapareciera. La detective Porter se levantó hojeando los documentos financieros que unían todas las piezas. Derek había mentido, manipulado y conspirado para colocarse en una posición desde la cual pensaba poder cometer el crimen perfecto. Creía que podría esconderse detrás de la historia que había tejido cuidadosamente para el público. Pero los números no mentían, y las imágenes tampoco. Pensó que podría manipular su salida, pero esta vez no había escapatoria. El abogado defensor de Derek intentó darle un giro al caso, alegando que había actuado en un arrebato, que no había tenido intención de llegar tan lejos. Pero las pruebas de la fiscalía eran irrefutables. El jurado no lo creyó. Las acciones frías y calculadas de Derek eran imposibles de ignorar. El caso pasó al jurado, y en pocas horas regresaron con un veredicto culpable. Cuando las palabras culpable de asesinato en primer grado resonaron en la sala, una ola de alivio recorrió a la familia de Imani. El hombre que les había arrebatado todo, el hombre que había confiado tanto en su capacidad para manipular, finalmente estaba siendo responsabilizado. Pero para Derek no había triunfo ni escape, solo la fría realidad de lo que había hecho, y las consecuencias que ahora se derrumbaban sobre él. ¿Se puede realmente escapar del pasado? ¿Qué ocurre cuando la verdad te alcanza? La sala del tribunal quedó casi en silencio mientras el juez leía la sentencia de Derek Lawson: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, y por un momento pareció que el tiempo se detenía. El rostro de Derek permanecía pétreo, los ojos sin parpadear mientras escuchaba su destino. Para alguien que había construido tan cuidadosamente su imagen, un esposo devoto, un empresario exitoso, un hombre víctima del destino. Ese momento representó el derrumbe final de todo por lo que había vivido. Cuando el mazo golpeó la mesa, la realidad de Derek finalmente se impuso. Ya no era el viudo desconsolado. Ya no era el hombre que había perdido al amor de su vida en un trágico accidente. Era un asesino, un hombre que había matado a su esposa por dinero, por libertad y por la oportunidad de una vida construida sobre mentiras. La familia de Imani, que había soportado tanto dolor y pérdida, estaba sentada en la primera fila con rostros marcados por una mezcla de tristeza, alivio y agotamiento. Para ellos aquello no era solo una victoria legal, era el fin de una larga lucha por justicia. Habían perdido a Imani, pero al menos su muerte tenía un significado. Derek nunca volvería a lastimar a nadie. Cuando el juicio terminó, Derek fue escoltado fuera de la sala esposado, con la espalda recta, la cabeza ligeramente baja, pero la mente ya en otro lugar. Ya no pertenecía al mundo que alguna vez creyó suyo. La vida que intentó construir con Imani se había derrumbado, y la mujer que había traicionado, la que había confiado en él más que nadie, jamás regresaría. Chanel había seguido el juicio desde su apartamento. El rostro pálido, las manos temblorosas, mientras los detalles de la traición de Derek se revelaban en la pantalla. Vivía su propia pesadilla desde que la verdad salió a la luz. Al principio quiso apoyarlo. Incluso después del arresto esperaba que Derek pudiera explicarse, que de algún modo pudieran superarlo. Pero con el paso de los días y la claridad creciente sobre lo que Derek había hecho, Chanel ya no pudo negarlo. Había sido parte de sus mentiras, de su engaño y de su plan asesino. A medida que avanzaba el juicio, su conciencia empezó a pesarle. No podía escapar de la imagen del rostro de Imani, la mujer que había sido manipulada y asesinada en nombre de las ambiciones de Derek. Los medios la retrataron como una simple víctima de una aventura fallida, pero Chanel sabía que era más que eso. Derek la había utilizado tanto como a Imani. Le había prometido un futuro que nunca llegaría. Y ahora solo le quedaba recoger los pedazos de una vida construida sobre una mentira.
El golpe final llegó con el veredicto. Derek era culpable. Pasaría el resto de su vida en prisión. Chanel, sentada en su apartamento, miró la televisión con la mirada vacía. Había seguido cada palabra, cada prueba, cada detalle revelado, pero cuando escuchó la sentencia, se sintió entumecida. No había victoria alguna para ella. No solo había perdido a Derek, lo había perdido todo. La relación, el futuro del que habían hablado, la vida que creyó posible. Todo había desaparecido. A la mañana siguiente, Chanel tomó una decisión. Llamó a Derek desde su apartamento con la voz temblorosa y pronunció las palabras que pondrían fin a todo. No puedo seguir con esto. Aquellas palabras se sintieron como un peso que se levantaba de su pecho, pero también trajeron la comprensión de que ella había sido cómplice de algo que nunca podría deshacer. Chanel, por favor, la voz de Derek. Sonaba tensa, desesperada, como si aún creyera poder convencerla de quedarse a su lado. No, Derek, respondió ella con voz firme por primera vez en semanas. Ya no puedes manipularme. No seré parte de esto. No voy a hundirme contigo. Y con eso Chanel colgó. No podía soportar la condena pública ni el asco que sentía cada vez que veía su nombre en los medios. Había sido parte de su mundo, pero ya no estaba dispuesta a vivir a la sombra de sus crímenes. Cortó lazos con todos, borró todo rastro de Derek. De su vida cambió su número. Se mudó a otra ciudad y trató de reconstruir su existencia entre las ruinas de sus decisiones. Pero sin importar cuánto se alejara, no podía escapar de la verdad. Los susurros, el juicio, la culpa, la seguían a todas partes. No podía negar que había ayudado a crear un monstruo. Para Amani, el final llegó demasiado pronto. Para Derek, llegó demasiado tarde. En su celda, Derek comenzó a enfrentar su realidad. El mundo que había tratado de manipular toda su vida le había dado la espalda. La vida de lujo, éxito y libertad que había creído merecer era ahora un recuerdo lejano. Los días se fundían unos con otros y su única compañía era el peso de sus acciones. Pasaría el resto de su vida pagando el precio por la vida que le robó a Amani. Y Chanel, sola en su nueva vida, no podía dejar de preguntarse, ¿valió la pena el precio de la ambición? Se había perdido a sí misma persiguiendo un futuro que nunca le perteneció. En la búsqueda del éxito, ¿qué vale la pena perder? Pasaron los años desde que Derek Lawson fue condenado a cadena perpetua. El mundo que una vez lo adoró, el que simpatizó con su aparente tragedia, había quedado atrás. Detrás de los muros fríos de su celda no encontró consuelo ni escape. No podía borrar la imagen del rostro de Amani, su lucha desesperada en aquellos últimos momentos, antes de ser devorada por el agua. Cada noche reproducía en su mente el video del dron, observando cómo sus propias manos destruían todo lo que había tenido. Lo perseguía no solo la verdad de su crimen, sino el hecho de que esa verdad nunca lo había abandonado. Lo seguía, se cernía sobre él como una sombra de la que jamás podría escapar por más que lo intentara. Derek había creído alguna vez que podía huir de todo, su codicia, sus mentiras, su propio reflejo. Pero la verdad no se olvida. Nunca lo haría. Pero en el silencio de su celda, Derek comprendió que había una cosa de la que nunca podría escapar: la verdad. La verdad sobre lo que había hecho. La verdad sobre la mujer a la que había asesinado por ambición y codicia. Y la verdad que aún seguía viva en el mundo, compartida una y otra vez, a través de aquel video del dron que nunca dejó de volar. La familia de Imani, aunque destrozada, encontró cierta paz en los años posteriores al arresto de Derek. El dolor por la pérdida de Imani nunca desapareció del todo, pero con el tiempo aprendieron a convivir con el vacío que ella había dejado. Su madre Carla solía sentarse en silencio junto a la ventana, recordando la forma en que la risa de Imani llenaba la casa de luz, cómo abrazaba a su familia, y les recordaba que sin importar lo que la vida les pusiera por delante, siempre se tendrían los unos a los otros. Carla siempre había sabido que su hija era el corazón de la familia, el lazo que los mantenía unidos. Nunca pensé que la perdería, así decía en voz baja, con los ojos empañados por la tristeza. Ella no merecía lo que le pasó. Era buena, tan buena.
El padre de Imani, Michael, solía pasar horas solo en su estudio, hojeando viejas fotografías de su hija, recordando su infancia, la forma en que siempre soñaba con un futuro lleno de amor y esperanza. Nunca habría imaginado que su vida terminaría de una forma tan horrible e injusta. Pero en medio del dolor, Michael encontraba consuelo en los recuerdos de la mujer, en que su hija se había convertido fuerte, cariñosa con el alma de una madre, incluso antes de tener hijos propios. Siempre recordaría cómo Amani pasaba horas hablando sobre el futuro, sobre la familia, que formarían, sobre los planes que harían juntos. Ahora todo eso estaba roto. Lo único que quedaba era el espacio vacío donde ella debía estar. El hermano menor de Imani, Jordan, hablaba con frecuencia de lo mucho que su hermana había significado para él, de cómo lo había protegido y siempre había estado ahí cuando más la necesitaba. Recordaba las incontables noches en las que se sentaban juntos, solo los dos soñando en voz alta con el futuro. Admiraba su fuerza, su determinación, la manera en que había abierto su propio camino a pesar de las dificultades. Habría sido una gran madre, decía Jordan, con voz quebrada. Lo sé, habría sido la mejor. Fue la mejor hermana que pude tener. Mientras Derek se consumía en prisión atormentado por el peso de su crimen, la familia de Imani comenzó a sanar a su manera. Encontraron consuelo en los recuerdos, en el amor que ella les había dejado. Imani había tocado sus vidas de formas que Derek jamás habría podido comprender. Fue más que una esposa, más que una hija. Fue una fuerza de luz, y esa luz no se apagaría fácilmente. Los medios hacía tiempo que habían dejado atrás el caso. Los titulares sobre el arresto y la condena de Derek se habían desvanecido, reemplazados por nuevas historias y nuevas tragedias. Pero el legado de Imani permanecía: su vida, su amor y la verdad sobre su muerte. Todo seguía ahí inmortalizado en aquella grabación del dron, en los ojos de su familia y en los corazones de quienes la habían conocido de verdad. La memoria de Imani vive en la verdad que nunca se fue, y en el cielo la verdad sigue volando. Aunque el destino de Derek ya estaba sellado, el espíritu de Imani seguía vivo. La verdad sobre lo ocurrido aquella noche, sobre la traición que había sufrido, ya no era algo oculto ni silenciado. Estaba ahí a la vista del mundo, capturada en el video que Jaden Moore había compartido sin saberlo. En esas imágenes, la fuerza de Imani, su lucha y su desesperado deseo de sobrevivir permanecerían para siempre visibles para todo aquel que buscara la verdad. Con los años, Derek siguió entre rejas, un hombre que alguna vez creyó poder engañar al mundo, que pensó que podía manipular su destino y escapar de las consecuencias de sus actos. Pero al final no hubo manipulación posible, ni salida ni redención. En la persecución del éxito perdió todo. ¿Qué vale la pena perder para conseguir lo que deseas? ¿Cuál historia quieren que cubramos a continuación? Deja tus sugerencias en los comentarios. Queremos seguir trayéndoles las historias que importan, las que revelan la verdad, por oscura que sea. Si llegaste hasta aquí, comenta: sigo aquí, y veamos quiénes continúan con nosotros.